Radio Concierto presenta Concierto 45, la historia de la 88.5 contada por sus protagonistas, en 5 capítulos de colección. Un documental de Francisco Tapia Robles, celebrando 45 años de solo grandes canciones. Capítulo 4. En este nuevo episodio del especial Concierto 45, conoceremos cómo fue aquel cambio de rumbo de la radio. Un momento que significó un antes y un después en muchos sentidos para Radio Concierto. Sus protagonistas, sus voces y quienes vieron cómo las decisiones editoriales marcarían un momento clave en toda esta historia. Con el relato del nuevo director, Javier Sanfeliu, iniciamos el período de El Desembarco de Los Ángeles. Escuchas el especial Concierto 45, una realización de Francisco Tapia Robles. Narración, Daniel Maldonado. Qué rico que Radio Conciertos esté preocupada. Hay palabras que curan el colon irritable. Hay música que masajea al Capitán Espíritu después de la batalla cotidiana. Bueno, mi primera vez en la Radio Concierto fue a través de un proyecto que se llamó El Desembarco de Los Ángeles. 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio Concierto. El Desembarco de Los Ángeles. Con Hugo Forno presentamos un proyecto en un taller de poesía que se llamó La Unión Sónica. Tuve la suerte de estar en 2 periodos en la Radio Concierto, del 95 al 96, y luego me dan el honor de dirigir el proyecto Concierto de la Radio de hoy en el dial 88.5. Y el jefe del proyecto era Cristian Barken, el jefe del taller de poesía. Y Barken se encontró con Julián García Reyes, le contó el proyecto que nosotros habíamos presentado, y un día Julián le dijo, ese es el proyecto que tenemos que lanzar al aire para competir con Rock and Pop. Cuando Los Ángeles Nosotros anunciamos por radio que Los Ángeles desembarcarían en el país. En concierto. Porque era como el lado blanco de la fuerza, decía Julián García Reyes. Yo con Hugo Forno nos mirábamos como esto no es la Unión Sónica, decíamos, pero en el fondo nos estaban sacando una agencia de publicidad para hacer un proyecto radial que era lo que queríamos hacer finalmente. Y entramos como redactores creativos y yo me hice cargo del proyecto Tan Lejos Tan Cerca, que era el programa que abría la mañana con Cristian Barken. Corre disuelto a la región contigua, en donde como nube con sus muertos amados se entremezcla. Queridos radiovidentes, nos encontramos el lunes. Y Hugo Forno hacía un programa con Álvaro Escobar que se llamó El Camino Amarillo, ¿entiendes? Que fue desde las 9 de la noche o 10 de la noche hasta las 12 de la noche, algo así. 36, y además de programar solamente clásicos, programa que sale al aire de lunes a jueves. Ese proyecto duró 1 año y medio, casi 1 año y 8 meses, diría yo. En términos de números actuales, ese proyecto le fue muy bien, pero no le ganó la Rock and Pop. La Rock and Pop en ese momento marcaba 60 puntos. Pero la Radio Concierto del Desembarco de Los Ángeles era primera en el ABC1, en el C2 y en la encuesta ejecutiva, que era muy importante para vender. Pero no le bastó a Julián García Reyes ni a Carlos Parker llevar a cabo ese proyecto, continuarlo, porque era derribar a la Rock and Pop el principal desafío. 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio Concierto. Y nos fuimos, nos echaron. El Desembarco de Los Ángeles. Javier Sanfeliu, extraordinario hombre de comunicaciones, integral como ser humano. Cristian Barken es para mí el lado opuesto de lo que era Sanfeliu. Ahora sé cuándo será la última mañana, cuándo la luz dejará de ahuyentar el amor y la noche, cuando la Él, creyéndolo saber todo, propuso lo de Los Ángeles, porque venía una moda mundial de Los Ángeles, de literatura y todas esas cosas, y fue uno de los errores más grandes que yo he cometido en mi vida. Creemos en el ángel que llevamos dentro, y como somos radio, también somos invisibles. 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio Concierto. El Desembarco de Los Ángeles. Y eso no es todo. Lamentablemente,
Llevó gente muy valiosa, pero la obligó a hacer la línea de él. Y para terminar el asunto, él fue a la radio, al canal Rock and Pop, y se expresó en términos muy, muy despectivos y mentirosos sobre la administración de la radio concierto, que lo había albergado a él y a muchas personas. Dijo algo así como que éramos los fascistas del negocio de comunicación. Se refería a mí porque yo era el que mandaba la cosa. Y yo llamé por teléfono y le dije, oye, avisen al control que mañana cuando entre Cristian, desconecten el micrófono. Y que pase a hablar conmigo cuando yo llego más tarde, pero está despedido. Orson Welles anunció por radio que la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres. Mi nombre es Julián García Reyes. Fui el director de Radio Concierto entre 1972 y fines de los años 90. Y una pareja estalló de amor y esperanza. Desleal, pero uno no puede ir a poner mal al jefe a un canal de televisión. Yo encuentro, yo no lo haría. Radio Concierto. El desembarco de Los Ángeles. En Santiago, la frecuencia para la mejor música es 101.7 y en Viña del Mar y Valparaíso 94.1. Para mí fue una cosa muy curiosa. Junto con reaccionar y hacer más cosas en vivo, de pronto viene una etapa nueva que Julián García Reyes decidió implementar, que fue la llegada de Los Ángeles. El desembarco de Los Ángeles, que era un proyecto, yo creo que muy enriquecedor, sin duda que muy enriquecedor, pero no sé si era el proyecto en ese momento para la radio. Tenemos palabras con aire puro y tenemos entretención gratis. Y no sé si era para competir con la Rock and Pop, pero fue un cambio muy brusco que terminó por hundir lo que pudo haber sido la imagen original de la Radio Concierto. Te insisto, yo creo que la gente que llegó era valiosísima. Javier Sanfeliu, la Rosario Mena, gente muy buena. Pero tenían otro concepto, era más un concepto más periodístico y más de literario que un concepto de radio para alcanzar una gran sintonía. Yo no sé por qué. Bueno, fue un momento, una decisión de Julián, y uno no, como era el dueño de la radio, y uno no, ¿qué iba a hacer? Donde fuego hubo, cenizas quedan. Nosotros inventamos un ventilador portátil que avive el fuego inolvidable. Al final la radio, claro, empezó a mutar de una manera muy extraña y a convertirse en una radio alternativa muy buena, y a mí me gustaba, pero el problema es que ante una Rock and Pop que estaba haciendo música y programas delirantes, no se podía competir, y la radio empezó a bajar, obviamente. Y como somos radio, también somos invisibles. Y para mí fue triste de alguna forma, pero la vida es dinámica, la vida cambia, se mueve. Y yo después me fui de ahí. Me fui, renuncié y me dediqué a un ministerio de grabación. Radio Concierto, FM 101.7 en Santiago, 99.1 en San Sebastián, Cartagena y Mirasol. Desde 1972 hasta hoy, Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando una historia de solo grandes canciones. Otra voz autorizada para contarnos su visión sobre el período del desembarco de Los Ángeles es Jorge Méndez, o el Loco Méndez, quien también veía cómo esa presión por derrotar a la competencia le comenzaba a pasar la cuenta a Radio Concierto. No era fácil. Julián es un gran comunicador, una gran persona de radio, pero nosotros estábamos revolviendo el gallinero ahí y no era fácil. Después de este periodo en que nosotros logramos como abrir la radio, llega a la radio Christian Rankin con Javier Sanfeliu y empiezan a hacer un proyecto que se llamaba El Desembarco de Los Ángeles. Radio Concierto. Viene Ángel. Hola, soy Jorge Méndez. Me conocen muchos como el Loco Méndez. Yo trabajé en Radio Concierto desde el año 80 hasta el año 1997. Aquel cuya boca alguna vez humedeció la ola cristalina, la que invisible a los sentidos brotas en el oscuro seno de este túmulo,
y ese terminó por provocar el que la radio estuviese hablada todo el día. Era un concepto en ese minuto bastante revolucionario, pero había cosas que pasaban que para todos los que estábamos dentro nos dábamos cuenta, en que una cosa era el texto y otra cosa era la música. Entonces se hablaba de algo que tenía que ver con el desembarco de Los Ángeles y después sonaba la Debbie Gibson. Entonces creo que ahí había un cruce y que fue un tema bastante complejo porque no lográbamos cruzar ambos mundos. Tan lejos, tan cerca. ¿Y qué veo ahora? Veo que en una plaza de China una chica le dice a su chico que le quiere robar un beso. Paciencia, paciencia, que Roma no se construyó en un día. Cuando un mortal se emociona, se transforma en ángel. Cuando un ángel se emociona, se transforma en mortal. Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles. Tras el breve y fallido periodo del desembarco de Los Ángeles, Radio Concierto prueba una fórmula arriesgada, pero con la convicción de que podría recuperar el primer lugar de las encuestas. Y es así como aparece un nuevo personaje y comienza otra etapa memorable en toda esta historia. A continuación, escuchamos el relato del periodo Concierto, Rock y Guitarras. Escuchas Concierto 45, la historia oficial de la 88.5. Primera en tu memoria. Concierto en Santiago 101.7. Concierto genera rock. El rock está conectado a internet. www.concierto.cl. Rock y guitarras en la red. www.concierto.cl. Conexión MTV. Pidan lo que quieren ver y vean lo que querían escuchar. Soundgarden, Guns N' Roses, Maldita Vecindad, entrevistas en vivo y los sencillos y álbumes que ocupan los 10 primeros lugares en nuestro género. Conexión MTV. El momento en que nuestras mentes conectan con MTV. Ahí veían al ex Fresh Prince from Bel-Air, Will Smith, que sube del 10 al 6, y yo digo ex porque piensa volver a la música. Julián García Reyes y Casas del Valle, Fernando Casas del Valle, quienes se acercaron a mí para que yo fuera una de las voces de la Radio Concierto en el año 1996. Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levin, bienvenidos. Esto es Concierto, desde Iquique a Puerto Montt, con la exclusiva de la Electric Light Orchestra Part 2 en vivo, tal y como sonó. Casas del Valle supo gatillar en mí que tenía que ver con la nostalgia de la radio histórica, de la Radio Concierto, de lo que había sido la Radio Concierto en los 80, cuando probablemente muchos de nosotros fuimos criados por esa radio. Casas del Valle supo apelar a eso de vente a la gran Radio Concierto. Radio Concierto fue la radio de Electric Light Orchestra Part 2 en Chile, y en exclusiva estamos escuchando lo que fue su participación en 2 funciones que se dieron en el Teatro Teletón. Y si se estaban preguntando de qué se trata todo esto de la segunda parte de la ELO, la historia corta es la siguiente. Y Casas del Valle me vendió una concierto en la que yo podía participar, que también estaba planteando una reinvención importante. Y esa reinvención pasaba, entre otras cosas, por Christian Banken y este proyecto de Los Ángeles. La felicidad está en una caja de cartón. Gracias. Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles. Ese es el proyecto que a mí me toca, de alguna manera, participar de una manera extraña, porque como que desde afuera no podía darme mucha cuenta de lo que estaba pasando acá, pero me preocupé de que me fueran contando semana a semana de cuál era el tema de la línea editorial. Yo pedí de pronto un programador especial para mi programa de la tarde en la Radio Concierto, que fue Fernando Mujica. Yo venía como productor de Alfredo. Alfredo pidió un productor en terreno acá en Santiago y él se le ocurrió que podía ser yo. Hola, soy Fernando Mujica y fui parte de la Radio Concierto del periodo Rock y Guitarras. En algún momento él propuso el proyecto Rock y Guitarras. Escuchas Concierto, Rock y Guitarra. Primera en tu memoria. Y como yo había sido una persona que había estado antes del desembarco de Los Ángeles, durante, después, era como los que me iba quedando.
y ahí se suponía que ya Fernando de Casas del Valle, que se consideraba que podría haber estado desgastado, lo sacaban de la dirección y llegaba Alfredo a radicarse a Chile y se hacía cargo de la dirección. Y qué mejor, que era mi partner, éramos rockeros, nos gustaba, yo lo conocía de chico, Alfredo, habíamos tenido la revista Insanity, etcétera, miles de cosas como bien metalera. Si tenía un proyecto rockero, confiar de lo que hacía yo. 24 horas del mejor rock. Concierto, primera en tu memoria. Nuestro rock sonará como nunca. Jamás escucharán algo igual. Concierto, primera en tu memoria. La frecuencia con todo el rock. Este concierto, primera en tu memoria. El rock está conectado a internet. www.concierto.cl. Rock y guitarras en la red. www.concierto.cl. En el jardín de los sonidos. Soy Alfredo Levin, estamos a Rain. Saludos a toda la gente en Viña. En el origen de la santa música. La placa sónica comienza a girar. Son los fanáticos del rock and roll que se dejan caer en Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Desde el centro de la imagen y de la música universal. Placa Sónica. Donde los sonidos del rock se vuelven a juntar. Placa Sónica. Donde los sonidos del rock se vuelven a juntar. Un programa conducido por Alfredo Levin. El programa se llamaba Placa Sónica, es todo lo que recuerdo. Yo como que al final no hacía algo muy diferente a lo que hacía en MTV, pero Jorge Méndez, Casas del Valle me decían que lo marketeaban como muy en grande, como que la voz de MTV está en la concierto. Entonces, Placa Sónica debe haber sido esos programas que giraron en la concierto, de los cuales yo no tuve mucha conciencia, pero sé que estaban ahí en un momento importante y en un prime time de la hora de la concierto, de las 6 de la tarde. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al comienzo de la nueva Placa Sónica. ¿Cómo están todos? Día martes 9. Ya entrando de lleno en esta hora y media de buena música, vamos a recorrer las zonas del mejor sonido ecualizado, como lo hacemos todos los días. Buena programación, buena información. Entre otras cosas, Café Tacuba, David Byrne, Guns N' Roses, Gilby Clarke, Sugar Ray en un 2x1, Adam and the Ants, clásico, Type O Negative, Jamiroquai y otras cosas que me imagino que voy a ir inventando en el camino. Hey, soy Alfredo para contarles que ya viene Radio MTV. Sintonícense. Será una experiencia para tus oídos. Como venía a Chile más o menos a menudo, escuchaba la chimuchina que Julián García Reyes había dado el pase para esto como un proyecto muy novedoso, muy vanguardista, justamente en la manera de tratar de reaccionar a lo que me imagino era el impacto de la rock and pop, y que Casas del Valle no estaba del todo de acuerdo. Ahí fue como un periodo de transición y ahí yo me fui, sí. Yo no compartía esa visión de esa radio. Que Jorge Méndez tampoco estaba del todo de acuerdo. Entonces se hablaba de algo que tenía que ver con el desembarco de Los Ángeles y después sonaba la Debbie Gibson. Entonces creo que ahí había un cruce y que fue un tema bastante complejo porque no lográbamos cruzar ambos mundos. Y que terminó siendo muy incómoda la posición de Christian Banker. Yo nunca la sentí del todo porque yo no escuchaba la radio, porque en ese tiempo las radios no tenían señales online. Entonces yo estaba en una especie de probeta, de laboratorio, haciendo algo completamente envasado, que creo que aquí en Chile se debe haber escuchado como súper envasado, así como me traen a este de Miami hablando como si fuera MTV, y yo no sabía lo que estaba pasando en el día a día en Chile. Y eso, la verdad, duró demasiado tiempo. Duró 1 año y medio yo hablando: hola amigos, ¿cómo están? Soy Alfredo Levin y vamos. Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levin, bienvenidos, esto es Concierto. Hey, soy Alfredo para contarles que ya viene Radio MTV. Sintonícense, será una experiencia para tus oídos. Radio MTV, en exclusiva por Concierto, este domingo a las 16 horas. Presenta Cerveza Cristal. Solamente me pasó que sentí esa idea de que habían peleas internas acá y que la radio se estaba desintegrando. Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, cuídanos de noche y también de día. Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles. Christian Banken está despedido.
Y de la nada, Julián García Reyes me ofrece la dirección de la radio. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. Porque no tenían ningún plan, pero yo no me daba cuenta. Ellos me decían, Alfredo, tú eres el director de la radio, haz con la radio lo que quieras. Y yo no tenía ni siquiera un plan. Y ahora en concierto, Crash descubre qué te pasa a ti. Mini System de Philips y Charge llena ese vacío. Presentan Placa Sónica con Alfredo Levin. Esto es en el año 98. Entonces yo dije, entonces hago radio rock. Yo sé de rock, sé como de pe a pa armar una radio de rock, que toque rock todo el día. Entonces como que yo, viviendo en Estados Unidos todavía, armo este proyecto de concierto rock y guitarras, concierto rockero. ¿Cómo? No me preguntes, porque yo, punto uno, no quería ser director. Yo quería trabajar en la radio y que me pasaran esta responsabilidad. Ni siquiera me quedó grande, ni siquiera me di cuenta de lo que me estaban pasando. Me estaban diciendo, haz lo que tú quieras. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. Levin era un personaje que podría haber tenido un poder muy importante, Alfredo, básicamente por la popularidad que tenía en los 90, por estar en un canal como MTV que era fuertísimo. Entonces, las fotos, los auspicios, las colas, todo se lo llevaba, los flash se lo llevaba Alfredo, merecidísimo. Era mucho más potente que el mismo director en ese momento, daba la sensación. Era lógico que si la radio estaba entre Tongo y Los Vilos para ellos, que le hayan pegado un apretón y hayan dicho, ¿qué hacemos acá? Si este gallo viene de acá, algo va a hacer, y le pasa la radio a Alfredo, y Alfredo dice, esta es la nuestra, bajémoslo y hagamos un proyecto rockero. Yo recuerdo que fue así, pero yo recuerdo que tuvo que ver más que ver con la desorientación que puede haber tenido la radio post desembarco de Los Ángeles. Ahí como que quedó en territorio de nadie. Hola, soy Fernando Mujica. Y por cierto, ahí tuve que hacer algo desagradable en ese primer semestre del año 98, sin vivir acá, venir a Chile mucho, toda la semana, y tener que empezar a despedir gente, que era la que yo consideraba que no tenía nada que ofrecer a mi proyecto. Y eso me recuerdo que fue muy desagradable, porque yo tuve que hacerlo porque yo era el director. Nadie quiso despedir a la gente, yo tuve que hacerlo. ¿Quién es la chica del deporte? Una rubia. Todo Chile se viste de un solo color para apoyar a nuestra selección que se la juega frente a Uruguay. Soledad Vacareza. Entonces Soledad Vacareza, yo tuve que llegar y me miró con una cara así como, ¿cómo me va a despedir? Y le dije, puta Soledad, lo que pasa es que no estás contemplada en el perfil. Y creo que lo entendió. Y con Soledad Vacareza había otro tipo que la acompañaba, al cual también tuve que despedir, y al chico el tipo que hoy día es famosísimo, Viñuela, también, Viñuela, José Miguel Viñuela. Buena onda, pero te tengo que despedir porque tú no estás contemplado para este proyecto. Y me acuerdo que Viñuela, como me dijo, bueno, pero si yo soy súper rockero, ¿cómo? Y le dije, puta, es que no entendí esa weá, ¿no? Y mira, imagínate esa gente ahora que les ha ido súper bien, no entendieron que yo estaba haciéndole un favor más que afectándolos, pero en ese tiempo, claro, sintieron que se quedaron sin pega. Pero yo venía con una idea súper así como clara, que yo y mis amigos, Isa, el tipo de los Parkinson, Miguel Isa, Fernando Mujica, Marisol García, que fue una de las pocas que se salvó en el primer periodo, porque Marisol, yo notaba que era busquilla musical, pero Marisol, ella misma se desentendió del proyecto en la mitad porque dijo, yo no tengo nada que ver con esto, con este programa rockero. Y yo traje a gente absolutamente principiantes como a Cote Hurtado, mi socio en Rockaxis, que luego sería mi socio en Rockaxis. ¿Por qué? Porque quería que me ayudaran a programar una radio rock. Los decibeles están al rojo. Cote Hurtado está en Detector de Metales en concierto. El problema no está en la potencia, sino en el octanaje del rock.
Alfredo Levin está de lunes a sábado desde las 6 de la tarde, con 2 horas de alto octanaje. La nueva salida a las tardes del 98 octanos. Concierto Primera en tu memoria. Peso regresivo del 1 al 20. El ranking del metal americano que no para. El próximo domingo, Cote Hurtado volverá a revisar el acontecer metalero top. Peso regresivo. La dupla básicamente era Alfredo y yo, armando parte de la producción. Era como, en fondo, un poquitito como, a veces sucede que a veces uno no tiene un cargo real, pero un poco motor ahí de varias ideas, pero también estaba la bajada importante con Cote Hurtado, en la cosa un poco más radical. Estaba Álvaro Escobar y también estaba Héctor Aravena, que hoy día está en las radios del Canal 13. Nosotros 5 era el motor del contenido. Principalmente creo que era Alfredo y yo quienes estábamos liderando de día el proyecto, porque yo venía con el know-how de haber estado 95, 96 armando pauta y todo. Cuando Alfredo aparece ya en 97 fue fácil, fue adaptar un poco la radio que ya existía, con Nirvana, con Soul Asylum, con R.E.M., limpiar un poco todo lo que podría haber sido más Alanis Morissette quizás, y pasarse un poco a una cosa mucho más hard rock media metalera también. Hay que decir que tuvo bastante Type O Negative, bastante Merciful Fate, bastante Megadeth, pero sí tenía mucho Kiss, tenía mucho Aerosmith, mucho AC/DC, mucho Ozzy. En la 88.5 escuchas Concierto 45, la historia de Radio Concierto contada por sus protagonistas. Y eso durante el año 98 y parte del 99 nos estuvo haciendo ruido como bien posesionados, como una radio que se había pegado un cambio de piel enorme y que funcionó durante un tiempo. En las primeras mediciones, en las encuestas nos fue súper bien, y después nos estancamos y nos quedamos ahí como una radio de nicho, como rockera, con un público muy pendejo, hombre. A mí no me pregunté, yo no sé a qué público estamos apuntando. Yo lo único que sé es que me pasaron la radio, yo la rockeé completa de pies a cabeza, y esto es lo que pasó. Al principio, bien, pero luego yo fui testigo, porque el año 99 yo volví a Chile, y fui testigo en el día a día cómo la Concierto, por alguna razón, dejó de tener emprendimiento de venta y no habían casi auspicios. Mini System de Philips Charge llena ese vacío y Crash descubre qué te pasa a ti. Presentaron en concierto Placa Sónica con Alfredo Levin. El próximo lunes a las 10 de la noche seguiremos viajando por la historia de la música, introduciéndonos en los archivos musicales de Radio Concierto. El próximo lunes a las 10, otro encuentro con solamente clásicos. Fue un periodo interesante, fue un periodo que creo que se fue acabando por, bueno, una frase muy clásica, así porque se tenía que acabar, pero yo creo que hubo no un manejo tan profesional de nosotros dentro de la radio, y además que el target al que llegaban era un target fácil al que venderle auspicio. De hecho, yo recuerdo haber estado en reuniones con auspiciadores que decían: el proyecto está súper bien, al parecer está marcando súper bien en las encuestas, pero el target al que llegan ustedes es el que está sin polera los fines de semana en el estadio, y a ese yo no le vendo un auto. Me acuerdo patente una reunión con un auto. Eso afectó el que la radio se acabara, yo creo, el que la radio tampoco tuviera números, y en que en ese momento, como de dudas, apareció una buena oferta para que se acabara, y nosotros nos acabamos en el momento que la Concierto se vende. Son los que hicieron la psicodelia masiva. Estaban paralelo, igual componiendo. Paralelo. Porque hay que decir que el señor Sid Barrett era compañero de colegio de Roger Waters, aunque estaba 2 cursos más abajo. Algo me estaba señalando de que todo estaba hundiéndose y que mis días estaban contados. Y yo estaba tan abstraído en mi mundo de rock, así como vamos con todo, concierto, rock y guitarra. Y yo tenía como mi entorno en donde veía que la comunidad del rock estaba muy emocionada por la Concierto. Pero la Concierto fue como el último de los mohicanos, se tiró con todo hasta que
ya, se cerró. Chao, para la casa. Y eso pasó en agosto del año 99, en donde con semanas de antelación me dicen: el proyecto Concierto se acabó, Concierto se va a convertir en FM Hit, porque ya habíamos sido objetos de un traspaso. Ya nosotros no éramos propiedad de Julián García Reyes con Futuro, Horizonte y Concierto, sino que éramos parte de Iberoamerican, de este gran consorcio que había comprado todo y tenía ya todo decidido. Concierto. Primera en tu memoria. Rock y Guitarras, como se llamó, Primera en tu memoria, Concierto, había sido un fracaso comercial estrepitoso, entonces estaba todo decidido, listo, todo eso se acaba. Y la verdad es que cuando me dijeron que se acabó la Concierto me dio mucha pena, porque lo sentí como un fracaso personal. No sentí en ningún caso que le hubiera hecho daño a la marca ni nada. No, yo encuentro que creé una sensación de que la Concierto durante un momento fue rock total y cambió el chip de una generación de pendejos que se criaron con eso y luego lloraron, viudos de la Concierto. Y lo hice sin querer, lo hice a puro ñeque. La frecuencia con todo el rock es de Concierto. Primera en tu memoria. Escuchas Concierto. Rock y guitarra. Primera en tu memoria. Primero en tu memoria me lo propuso como idea Álvaro Escobar, y rock y guitarra, sin quererlo, me lo propuso, sin saberlo, Julián García Reyes. No es que me lo propusieran, yo escuché eso, rock y guitarra, y dije, uy, qué bueno, rock y guitarra, suena súper bien. Y el otro me dijo, primero en tu memoria, y dije, qué bueno, primero en tu memoria. Y ahí quedaron esas bajadas de la Concierto que yo, esto quiero dejar en claro, yo sin querer armé esa radio. Sin querer, sin saber, lo hice pésimo y quedó como parte de un capítulo de esta gran radio Concierto. La frecuencia con todo el rock es de Concierto. Primera en tu memoria. En la 88.5. Responsabilizó a Iberoamerican con respecto a aquello, cuando la verdad
No me hice cargo de nada esa noche, excepto de que cerrásemos cerca de la medianoche. Del rock y guitarras estuvo escuchando esa noche y recuerdan haber sentido que ese tema empezó a sonar y que era el epitafio de la radio. De alguna manera estaba escrito esa frase para el bronce: no puedes matar al rock and roll. Hola, soy Alfredo Levín, fui director de Radio Concierto en el turbulento año 1998-1999. Y nuestras señales regionales. Señal online a través de envivo.concierto.cl. Fin de siglo, fin de milenio y fin de una era. Tras los intentos en vano por recuperar el primer lugar en sintonía, el dueño y fundador de Radio Concierto, Julián García Reyes, decide finalmente vender la cadena radial. Una decisión dolorosa, sin dudas, pero en ese momento era el único camino. Este es su testimonio, describiendo aquel cierre de transmisiones. 1972. Es el año en que Radio Concierto aparece en la frecuencia modulada para ofrecer una nueva idea programática. Yo empecé el año 72 con la radio. Mi profesión era hasta ese momento locutor. Primero que nada fui locutor. Yo estudié leyes y me retiré para ser locutor. Dios me regaló mi hobby bien remunerado. Así que estoy tremendamente agradecido de Dios y de las personas que me tocó alternar, porque me tocó alternar con gente muy maravillosa. Gracias a la música de Radio Concierto, el auditor chileno comenzó a conocer nuevos nombres. En un momento vendí la Concierto y la Futuro, y me quedaba la Oasis y la Horizonte, y fueron vendidas. Cuando ya cumplí 50 años, que creo que una cantidad de años suficiente para jubilar. Queridos amigos, queridas amigas, estamos a punto de terminar un nuevo día. Para muchos de nosotros, en breves segundos más, comienza el primer día del resto de nuestras vidas. Se vendió la Radio Concierto porque, primero, el panorama se venía difícil con esta cuestión del rumpi, y por otro lado, la música ya no era la que a mí me gustaba. Yo quería dedicarme más a los recuerdos y a la música clásica, popular, por llamarla de alguna manera. Entonces me enfoqué más a la Oasis y a la Horizonte, que cumplían dos escalas, y produje música y me dediqué a otras cosas. Y tenido siempre el cine metido en la cabeza, y estoy trabajando en unos guiones. Ahora va a ser tratar de hacer algo, y ojalá resulte. Queridos amigos, queridas amigas, gracias infinitas por el permanente cariño y la fiel sintonía, no solo a esta emisora, sino que a los trabajos realizados por más de 50 años. Hasta siempre.
101.7 ya era historia para concierto. La noche del 18 de agosto de 1999 terminaba una etapa de casi 3 décadas y comenzaba una reestructuración que nuevamente la pondría al aire, esta vez a fines del año 2000. Es Radio Concierto que va por el camino de la paz. Con nuevos dueños y nuevo punto en el dial, ahora Radio Concierto volvía a la frecuencia modulada en el 88.5 de Santiago. Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5, donde está Radio Concierto, la radio de hoy. A continuación, escuchamos los relatos de los protagonistas de esta nueva concierto, la radio de hoy, que incluye el retorno de Javier Sanfeliu, esta vez como su nuevo director, y de Natalia del Campo, quien lo sucedería más tarde. Escuchas el documental Concierto 45, nuestra propia historia, en las voces de sus protagonistas. Concierto, la radio de hoy. Tiempo después yo estaba trabajando en la Rock and Pop, hacía las promociones y hacía la redacción creativa de la radio Rock and Pop. Hola, soy Javier Sanfeliu. Y hubo una promoción que le gustó mucho a un señor que apareció y me dijo: yo quiero que trabajes conmigo en un proyecto más grande que se llama Iberoamericana Radio. Iberoamerican en ese tiempo, Radio Chile. Bienvenido a Iberoamerican Radio Chile, una empresa Claxon. Por favor, espere en línea. Pronto contestarán su llamado. Y lo voy a levantar ahora y ¿te quieres venir conmigo? Yo le dije que bueno, porque él era el gerente de operaciones, Marcelo Zúñiga, que iba a ser el gerente general y director ejecutivo de Iberoamerican, y yo fui el primer creativo que llegó a Iberoamerican. Armamos la parte creativa, trabajamos para un montón de radios y él me dijo una vez: hay que hacer un proyecto de adulto contemporáneo dirigido al segmento alto de la población. Fue una noche especial. Fue una noche de concierto sonido, con el sello de la 88.5. Radio Concierto, la radio de hoy. Yo le presenté el proyecto de concierto, la radio de hoy, y me dijo: este va a ser el proyecto que va a salir al aire y quiero que tú lo dirijas. El 101.7, que tomó ahora FM Hit, después 40 principales, se cambia de casa y se transforma la ex Oxígeno en la 88.5 concierto en la radio de hoy. Entonces podíamos renovar además todo aquello que venía con tanta carga de la concierto en la 101.7. Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5, Radio Concierto, la radio de hoy. ¿Te jugarías la personal en la 88.5? Si tu respuesta es... Y la verdad, ese proyecto cumplió una función muy buena para Iberoamericana, porque trajo un público que no tenía. Iberoamericana estaba acostumbrada un poco más a los proyectos ultramasivos. Y este fue el primer proyecto selectivo, que afortunadamente fue muy exitoso durante un periodo de tiempo largo. Después apareció Horizonte y Cero y se comieron parte de la torta, y ahí la concierto empezó a tambalear. Ese proyecto duró 6 años, 7 años, 5 años en el número 1 en su target. Vive en el presente. Esta es Radio Concierto hoy. Y fue realmente interesante pasar por ahí, porque fue retomar el espíritu de una radio concierto que era innovadora. Hay que recordar que la radio concierto de los 70, la radio concierto de los 80 tuvieron la mano en toda la innovación musical al aire. Y yo había sido criado por la radio concierto. Yo había pensado en la concierto como una radio en donde quería trabajar, más que la Rock and Pop, de hecho. Y cuando Marcelo Zúñiga, sin haberme contado, me dice: vas a ser el director de la radio concierto, yo tenía 29 años y casi me desmayé. Le dije: no lo puedo creer. Porque yo presenté el mapa de lo que creía que era el adulto contemporáneo, pero él me dijo que iba a hacer la radio concierto. Es el disco eterno de la semana en Radio Concierto. Asunto que fue muy emocionante, porque una radio que me crió musicalmente, después me tocó dirigirla. Por suerte, por patudez también. Puede que un día sábado a las 12:15 estés en Radio Concierto, jugándote la personal. Más informaciones en nuestra web, obviamente en el link La Personal. Bueno, mucho gusto y suerte. Radio Concierto, hoy. Me tocó dirigir un concierto que no tuvo ni Facebook ni Twitter, porque no existían. No existía YouTube cuando hacíamos la radio concierto. Y sin embargo, el boca a boca que generó esa radio, que vivió de un boca a boca más o menos importante,
dio cuenta de la existencia de un tipo de persona que no estaba en el mapa de los estudios de Adimarco o de Ipsos, que era un grupo de gente que había crecido con los primeros años de democracia y que además había tenido un cierto feeling con el mundo exterior. Era más lector, muchos libros se recomendaron a través de la radio conciertos. Y la música de esa época era una mezcla muy ecléctica, recuerdo, porque mezclábamos desde Led Zeppelin hasta Groove Armada, porque habíamos partido del supuesto de que en todas las casas la mezcla en todos los discos era diversa. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern. También recuerdo grandes personas que pasaron por ahí. De hecho, el mismo Barken volvió a hacer un concierto Enfoque. Fahrenheit 88.5. Un lugar donde nos encontramos los viciosos del libro, aquellos que gozamos con ese placer secreto, en un país donde nadie ya lee. Ahí estamos saliendo en directo. Súper, bueno, vamos a ir a otra canción y después volvemos a la parte final de nuestra conversación. Estaba Augusto Góngora, dije, estaba Paulsen con Matías del Río y Rafa Cabá, que eran dos pollos, que eran como los delfines de Fernando Paulsen y que partieron haciendo Mañanas el otro día. Un programa tremendamente exitoso de la mañana porque chasconeó el mundo editorial. Algunos medios de comunicación, en el caso particular de EMOL, el Mercurio Online, señala que había un reportaje preparándose sobre algunas situaciones que abarcaban a sacerdotes, entre los cuales estaría... Cuando hacíamos estudios nos descubríamos que habían habido 8 conciertos en la mente de la gente. Radio Concierto. Concierto, la máxima. Radio Concierto. Hemos cumplido 15 años de vida, caminando junto a ustedes por el camino de la paz. Radio Concierto. Primera sintonía en frecuencia modulada. 10 años de música en concierto. La marca viajó por distintos lugares, por distintos directores, por distintas tendencias, por distintos programas. Mucha gente se educó. Yo creo que la radio concierto es una radio de tradición. Si hubiese un programa que se dedicara al patrimonio sonoro, la concierto tendría uno de los primeros lugares sin duda. Por eso te digo que es un orgullo haber tenido la suerte de haber sido parte de esa historia en un par de momentos, sin haberlo querido, pero haber honrado eso. Vive en el presente. Esta es Radio Concierto Hoy. Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5. Una vez me encontré con Julián García Reyes en un almuerzo. Él se levantó de la mesa, me reconoció. Él me había despedido en el Desembarco de Los Ángeles. Se me acercó y me dijo: estoy muy orgulloso de lo que has hecho con mi hija. De alguna forma, sí. Era la hija de Julián García Reyes y había que honrar no solo a la hija, digamos, despeinarla un poco también y invitarla a huevear también. Pero sí, yo la traté con mucho orgullo, o sea, la traté con mucho afecto, con mucho respeto. Hola, soy Javier Sanfeliu. Tuve la suerte de estar en 2 periodos en la radio concierto. La primera vez en el Desembarco de Los Ángeles como redactor creativo, del 95 al 96. Y luego, cuando era director creativo general de Iberoamericana, me dan el honor de dirigir el proyecto Concierto de la Radio de Hoy en el dial 88.5. Esos fueron los 2 periodos que pude navegar a través del dial de concierto y nada, felices 45.000 sonoras. Lo rastrearon, lo contrataron, le dieron una oficina, pero no le dieron anexo. Concierto Placer Films presenta El hombre sin anexo. Oye, te llamo a la tarde y coordinamos. Pucha, es que
Yo no tengo anexo. Un profundo drama contemporáneo. Mándame un mail mejor o llámame al celular. ¿Cómo no tenía anexo, weón? Este otoño llega el conmovedor relato de una vida llevada al límite. Oye, vamos a almorzar. Avísale al alcaíno. Es que no tiene anexo. Un hombre sin anexo no es un hombre. Alcaíno, te llaman a tu anexo. Te lo paso. ¡Ay, está que no tenía! Tengo anexo. No tenía anexo. El hombre sin anexo, una película de Hans Michael Caco Rodríguez. Me dijeron que iban a tener anexo para mí, sí, pero después. Protagonizada por Himeneo Jones y Florian Flores. Si yo estoy tranquilo aquí, si lo que pasa es que yo ya me acostumbré. Es que vos estáis tranquilo, pero yo respondo a tus llamadas, me tenéis chato, weón. Ganadora del Ornitorrinco de Oro, premiada en el Festival de la Vendimia. El hombre sin anexo, pronto en los mejores cines. Me podéis contestar esta llamada, pero te tengo que pedir una cosa. Esta llamada, contéstala con el útero. Visita El hombre sin anexo de movieslash.traxlatina.com.tk. Concierto. La radio de hoy. Fue una noche especial. Fue una noche con cierto sonido, con el sello de la 88.5. Radio Concierto. La radio de hoy. Yo estaba trabajando el año 2004 en la radio Duna. Estando en la Duna me llamó Javier Sanfeliu porque para ofrecerme la oportunidad de irme a la radio concierto. Soy Natalia del Campo, trabajé en radio concierto desde el año 2005 hasta el año 2007. Y acepté, pues entonces en 2005 me integré al equipo que era formado por, en ese momento, el editor Sergio Fortuño, yo y la Mónica Rodríguez como productora y Javier era el director. Y lo que me sedujo de la invitación era porque además de, en el fondo, ser parte del equipo periodístico, Javier ya estaba con la idea de hacer un programa conducido por dos mujeres. Nosotros tenemos chimpancés que nos rodean. Y la idea era que yo lo hiciera con la Katina Wellman. Y la verdad que en ese momento era algo muy nuevo en la FM. Piensa que yo creo que no había, en ese momento en radio, había mujeres solas en la conducción, la Matilda, la Rock and Pop, o en radios más románticas, pero dos mujeres al aire en un programa de conversación era algo que no existía. Ay, eso me encanta. Una vez estaba con mi marido en el zoológico y me dijo, ¿y te busco piojo? No, me dijo, vamos a ver a tus parientes. Y yo dije, ¿por el poto colorado? Y fuimos a ver a los monos de poto colorado. Y yo dije, ¿por qué yo no tengo el poto así? Me dijo, no, pero fíjate lo que hacen. Como que se sacaban cosas de la cara. Uno siempre va a la cosa estética superficial, no al trasfondo del asunto. Bien mina. Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5. Eso por un lado fue una gran experiencia en la concierto, en hacer un programa más que era Sandía, hora almuerzo, un programa fresco, conducido con humor, dos mujeres al aire, entrevistados, etcétera. Y después de un año de yo entrar, ya a fines del 2005, fue cuando me ofrecen hacerme cargo de la dirección de la radio. ¿Te jugarías la personal en la 88.5? Si tu respuesta es sí, escríbenos a concierto.cl poniéndonos en subject o asunto, me la juego. Fue también un acto de confianza muy grande, tanto de Javier, de Marcelo Zúñiga, de todo el equipo, porque la verdad que no había ni una directora mujer en ese momento en Iberoamérica y no muchas radios, te diría. Tenía muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprendí y muchas cosas que me tocó llevar adelante, porque el proyecto ya estaba. Yo no tenía que refundar nada, tenía que justamente seguir liderando el proyecto de la radio, que curiosamente además empezó a pasar por ya momentos más difíciles en términos de inversión de publicidad, de rating. La competencia también se rearmó para defenderse de esta concierto que la había roto, por decir, o se la había jugado y había dejado un poco descolocada también a cierta competencia para las radios adultas. En ese momento las radios adultas no tocaban, no sé, Massive Attack, no tocaban Portishead, no tocaban nada como ni trip hop ni electrónico.
Entonces, pero las radios ya se estaban rearmando, ya estaba apareciendo la Play, estaba apareciendo ya la Duna, se había rearmado, la propia Horizonte estaba súper fuerte en ese momento. Por otro lado, me acuerdo que la Universo también estaba empezando a apostar fuerte por el tema de los 80, le estaba yendo muy bien. Entonces, me tocó un momento difícil, creo yo, un momento difícil de liderar. Y sí me tocó también encabezar proyectos más jugados por por el lado editorial de la concierto, como fue, por ejemplo, la transmisión en vivo entera del concierto de YouTube en el Nacional. Coca-Cola, Bike Zone y tarjeta Ripley traen a Chile a la banda más importante del mundo, U2 Vértigo Tour 2006. Un concierto que hará explotar tus sentidos, llevando la emoción al límite. U2 Vértigo Tour 2006. Este 26 de febrero en el Estadio Nacional. 2006, ¿no? En el Nacional, sí, 2006. Me tocó también encabezar el tema de el Dr. Mortis, el radioteatro, que hicimos con Mori, que hicimos con el equipo de Gonzalo Valenzuela, Héctor Morales, que era transmitir radioteatros por una mezcla que funcionara comercialmente y editorialmente, y que lo pudimos hacer, que transmitíamos este radioteatro del Dr. Mortis con una compañía de actores muy buena, que era la que integraba a Héctor Morales. Este 10 de enero, Radio Concierto viaja 50 años atrás, en busca de un país que desaparece en el tiempo. Y luego esto como que culmina con el centenario de la Gabriela Mistral, del 9 de la Gabriela Mistral, no, el nacimiento de Gabriela Mistral, el 2006, y que es el trabajo que hacemos con Raúl Ruiz. Y que ese trabajo en gran parte fue impulsado por Augusto Góngora, con el que yo conducía en las tardes uno de los programas de Concierto Enfoque, que era el programa de la tarde que iba variando los conductores. Y gracias a Augusto, que era muy amigo de Raúl, lo llevamos adelante. O sea, Augusto llega y dice: oye, Raúl está en Chile y quiere hacer radioteatro. Y ahí con Javier dijimos: vamos. Con agendas de la época, música y radionovelas. Infórmate en www.concierto.cl. Al pueblo de Chile, esta tarde el líder del pueblo, Dr. Salvador Allende, se dirigirá a la ciudadanía sobre la palabra en el Teatro Caupolicán. 10 de enero, 50 años de la muerte de Gabriela Mistral, que se expanden en concierto. La radio de hoy. Y eso fue, claro, fue una experiencia loca, rara, desafiante, y que hoy día, con poco tiempo, presupuestos más escasos y la actualidad del hoy, no sé si cualquiera lo podría haber llevado adelante, pero ahí Marcelo Zúñiga se la jugó, creyeron, el mismo equipo de postproducción. Por un lado la radio pasó toda la parte operativa, técnica, horas de postproducción, estudio, las voces, eso fue lo que menos costaba, porque amigo de la radio, de Raúl, y de hacer este trabajo con Raúl. ¿Dónde vives? En la Plaza Ñuñoa. Radio Concierto presenta Los 5 Sentidos, una radionovela de Raúl Ruiz. Me gusta esa manera que tienes de bailar. Y según tú, ¿qué es lo que tiene de tan especial mi manera de bailar? Tenía como una capacidad de trabajo que estaba todo en su cabeza. Nada, había un guión que nos pasó como en una máquina de escribir de su casa aquí en Huelén, y este es el guión, y nosotros no teníamos idea de nada. Solamente nos pedía ciertas músicas que tenían que acompañar, que eran, no sé, la composición interpretada por la banda El Orfeón de Carabineros. Me acuerdo que tuve que producir toda esa música, tuve que ir a miles de partes en Santiago para encontrar esas grabaciones que eran las que tenían que salir para la música que iba a estar de fondo de este radioteatro. Y no sé, en ese radioteatro había gente como Ángel Parra, muerto, Manuel Silva Acevedo también, estaba, no sé, actores,
actrices, gente común y corriente, amigos, apareció mi papá de repente a hacerlo, o sea, de todo, amigos de todo el mundo aparecieron a grabar este radioteatro. Salió bueno, ¿ah? A mí casi me dio miedo. Ya, el próximo. ¿Presente? Acosta. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya, pues pongámonos serio. 7, 8, 9. Cállese el bromista. 10, 11, 12. Ya cállate, huevón. Los Cinco Sentidos. Una radionovela escrita y dirigida por Raúl Ruiz. Voces principales: Ángel Parra, Chamila Rodríguez, Manuel Silva Acevedo, Sergio Cancino, Augusto Góngora, Javier Sanfeliu, Natalia del Campo. Concierto. La radio de hoy. Vive en el presente. Esta es Radio Concierto Hoy. Yo terminé ahí mi experiencia en la concierto como más o menos cuando justo terminó el proyecto de la radio de hoy y cambió a la voz de los 80. Yo salí, yo estaba embarazada, así que me fui prenatal y ya cuando volví a la radio 1. Ya había terminado el proyecto, así que mucha gente nostálgica en un momento, pero como pasa con todos estos proyectos, la gente, claro, los extraña, los pelea, un mes, un par de meses, pero después se adaptan a lo que tiene. Y la concierto sigue siendo, por lo menos, sigue siendo, creo yo, una marca respetada musicalmente, en contenido, en que se supo rearmar, al igual que siempre lo ha hecho con sus auditores. A continuación, un adelanto de lo que tendremos en el próximo capítulo del especial Concierto 45. En Santiago y La Serena. Hola, soy Daniel Maldonado. Yo venía de la Radio Cero. Radio Cero. Generación de sonido. Soy Sergio Fortuño, estuve en Radio Concierto desde la Marcha Blanca del 88.5 en septiembre del año 2000 hasta septiembre del año 2010. La voz de los 80. Hola, soy Alfonso Romero, fui director de Radio Concierto en el periodo de La Voz de los 80 entre septiembre de 2010 y enero del 2013. Concierto, La Voz de los 80. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de Concierto 88.5. Solo grandes canciones. Hola, soy Sergio Cancino. Estuve en concierto entre el 2006 y comienzos de 2008 y soy director de la radio desde 2013 hasta hoy. La 88.5 presenta Santiago en 100 palabras. Viajábamos por Vespucio en un auto rodado. Era de noche y caía un granizo negro que apagaba lentamente las luces de la ciudad. Hola, soy Maca Fernández y soy productora de Radio Concierto desde el año 2013. Radio Concierto presentó Concierto 45, la historia de la 88.5 en la voz de sus protagonistas. Un documental de Francisco Tapia Robles. Visita el especial en concierto.cl, celebrando 45 años de solo grandes canciones.